buenas, bienvenidos a SJ Bonsaido. En vídeos anteriores os habíamos hablado de las diferentes partes de las plantas, os habíamos hablado de su estructura, os habíamos hablado de las funciones que realiza cada planta. Bien, pues para acabar este ciclo o para completarlo, queríamos hablaros de la fotosíntesis. Habréis leído y visto 50.000 veces de la fotosíntesis. Vamos a intentar explicarosla de una forma un poco más completa, pero de forma simple. Completa pero simple, que entendamos mejor un poco la fotosíntesis, lo que es realmente, porque la solemos simplificar mucho o solemos recordar lo que nos enseñaron en el colegio y quizás fuera demasiado simplificada. Tenemos la base, pero hay ciertas cosas que desconocemos o tenemos un poco alteradas, no las sabemos realmente cómo son. Bueno, pues vamos a intentar daros una visión un poco más completa. Vamos a empezar diciendo que las plantas son seres autótrofos. ¿Qué significa esto? Que elaboran su propio alimento. A diferencia del resto de seres vivos, nosotros tomamos los alimentos del exterior. Una vez que estos alimentos los digerimos, los procesamos, se van realizando diferentes reacciones que provocan nuevos elementos que ya el cuerpo va a utilizar para cada una de sus funciones vitales. Bien sea poder respirar, filtrar la sangre, cualquier función, generar nuevos tejidos, cualquier función, ya se van a elaborar aparte de lo que llamamos en sí alimento. La planta tiene que hacer un proceso anterior, que es la fotosíntesis, para producir ese alimento, y ya con ese alimento va a poder realizar el resto de funciones. Esto es lo que significa autótrofo, que se elaboran su propio alimento. ¿Y la fotosíntesis qué es? Pues es eso. La fotosíntesis la realizan no solo las plantas, la realizan muchos tipos de alga, las algas verdes y muchos tipos de bacteria. Algún tipo de bacteria también realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis lo que es en sí es, mediante la luz solar, dióxido de carbono, agua y diferentes elementos químicos, provocar una reacción que dé como resultado hidratos de carbono, que son el verdadero alimento de las plantas. Eso es la fotosíntesis. Vamos a ver, ya os he dicho alguno ahora, pero vamos a ir profundizando un poco. Vamos a ver los principales elementos a tener en cuenta en la fotosíntesis. Primero tenemos la luz. Uy. Señores, no sé escribir. La luz. La luz es el que va a proveer la energía para realizar la reacción química. Es lo que va a aportar la energía, lo que va a desencadenar la reacción. La primera reacción. Las plantas necesitan una exposición solar determinada. Quiero decir, en un exceso de sol, la planta, en un exceso o defecto de sol, la planta no realizaría bien la función, o sea, necesita un rango determinado. La luz se mide en espectro lumínico. Las plantas, generalmente la mayoría, el espectro de luz en el que son más activas es en el rojo anaranjado. Es el rojo anaranjado. Hay diferentes espectros de luz. Luego tendríamos también, por ejemplo, el azul. En el azul las plantas serían
a la hora de realizar la fotosíntesis sería muy escaso. No pueden realizarla con la eficacia necesaria. Y luego tendríamos la verde, que aquí sería prácticamente nula, no realizarían fotosíntesis. Un elemento, no vamos a entrar mucho en esto. Uno, la luz. Siguiente, agua, H2O. El agua la utilizan absolutamente para todo, al igual que los seres vivos, o sea, que el resto de seres vivos. Con el agua la van a estar obteniendo mediante las hojas, la están absorbiendo del suelo, la transpiran, incluso rompen las moléculas de agua para producir otras reacciones químicas. La evaporan, la usan en la respiración, en todas las funciones. El agua, en la fotosíntesis, una de las funciones principales es el que actúa como disolvente, es el que va a contener disueltos el resto de elementos y es luego la base de tanto la savia bruta como la elaborada. Necesitan el agua para mover todos esos componentes. Luz, agua, pigmentos. Podría haber puesto los pigmentos antes. Las hojas, para realizar la fotosíntesis, necesitan una serie de pigmentos que son los que atraen la luz solar. En las plantas, el principal pigmento es la clorofila. En el vídeo de las hojas os había dicho que había plantas que tenían las hojas de un color granate, un color rojizo, que eso era por los pigmentos, que no las hacía carentes de clorofila, sino que la concentración de esos pigmentos iba a ser superior o iban a camuflar a la clorofila. La clorofila es generalmente el pigmento más concentrado en las hojas de las plantas y es el que le da el color verde. Se encuentra en los cloroplastos, que son unas células de las hojas. La clorofila es la que va a absorber los rayos del sol, la luz, y para poder desencadenar, para poder tomar su energía. Está bien que la luz esté por ahí, pero si no hay algo que la traiga, no hacemos nada. Luz, agua, pigmentos, dióxido de carbono. El dióxido de carbono unido al agua es lo que necesitan las plantas para sintetizar los carbohidratos, los hidratos de carbono. Y el CO2, el dióxido de carbono, lo toman por los estomas, que son las bocas que os decía que utilizan de respiración, de transpiración, para absorber y eliminar elementos en las hojas. Lo toman por las hojas directamente de la atmósfera. Y por último, la temperatura. La temperatura. Estos dos elementos van a ser muy importantes en la fotosíntesis, porque si estos dos no mantienen un rango, la fotosíntesis no va a ser efectiva o incluso se va a parar. Las plantas necesitan un rango de temperatura para poder realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis vamos a ver ahora que se divide en dos fases. En una fase es muy importante la temperatura. El rango ideal para las plantas es de 20 grados a 30 grados centígrados. En ese rango de temperatura es cuando la fotosíntesis sería más efectiva. Esto no quiere decir que fuera de ese rango no se realice fotosíntesis, porque luego las plantas tienen la capacidad de adaptarse. Y hay plantas, ciertas especies más que otras, las que viven en climas más fríos o más templados,
son capaces de adaptarse y realizar la fotosíntesis entre los 0 y los 50 grados centígrados. Esto no quiere decir que todas las plantas que tengamos en casa, que llegue el invierno, estemos a 0 grados o a 1 grado y que nuestra planta esté realizando la fotosíntesis. No, depende de la adaptación que haya hecho esa planta y de la especie. Ya de esto va a depender directamente de la especie de la planta, que algunas tienen mejor capacidad que otras. No significa que vaya a realizar la fotosíntesis. Puede que estemos a 1 grado o a 2 grados y la planta esté parada, ya esté totalmente aletargada y no esté realizando fotosíntesis. Pero tienen la capacidad de eso. Y luego, por debajo, hay una mosca que me está tocando las narices. Por debajo del punto de congelación, ahí sí que no hay fotosíntesis. Ahí las plantas cesan totalmente su actividad. Si las metemos en un congelador, incluso hasta mueren. Fuera coñas. Las plantas, por debajo del punto de congelación, ahí sí que no hay adaptación que valga ni nada. Por ahí pararían pararían la fotosíntesis. Lógicamente hay climas muy fríos y hay plantas que están adaptadas ahí y sobreviven, pero estarían aletargadas en ese proceso. Estos son los elementos, los principales, al igual que la temperatura necesita un rango, la luz lo mismo. Estos son los 5 principales elementos que forman la fotosíntesis. Bien, vamos a borrar esto. Os decía que la fotosíntesis tiene 2 fases. En cada fase se va a producir un tipo de unas reacciones en concreto. Primera fase. La primera fase es la fase lumínica o reacción de Gill. Así se llama la primera fase. ¿Qué pasa en esta fase? En esta fase entran, bueno, para empezar, su nombre, fase lumínica. Esto ya nos dice una cosa, necesaria la luz del sol. Es necesaria la luz del sol. ¿Por qué es necesaria? En esta fase entran en juego la luz, la clorofila y el agua. Bueno, el agua la vamos a ver en toda la fase, siempre está el agua. ¿Qué pasa? La clorofila, os voy a poner aquí, la clorofila se compone de, a ver si me acuerdo de todo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. No os la voy a dibujar, y es más, seguramente que de memoria ni me acordaría de dibujar la molécula. Pero lo que sí os quiero decir que la clorofila, el magnesio lo tiene en el centro. Imaginaros una molécula de clorofila. El magnesio se encontraría en el centro. ¿Qué hace el magnesio? El magnesio es el real catalizador de la luz, es el que atrae la luz solar. Entonces tenemos la luz, la clorofila atraería esa luz para usar, o sea, catalizaría la luz del sol para realizar la primera reacción química. Que mal suena, realizar la primera reacción química. Para hacer la primera reacción química, y en esta fase lo que hace, principalmente lo que pasa, es que rompen la... No sé si lo habéis visto. Tendríamos el agua, que es H2O, y en esta fase lo que hacen es romper la molécula de agua. Deshacen los enlaces de la molécula. Entonces tendríamos por un lado el hidrógeno y por el otro el oxígeno. El oxígeno aquí en esta fase es donde se obtiene el oxígeno gaseoso
que es eliminado a la atmósfera. Es el que liberan, en esta fase es en la que se libera el oxígeno a la atmósfera, el oxígeno que luego respiramos todos. ¿Qué pasa con esta función? Nada, eso, principalmente en la primera fase tenemos el agua y lo que hace es que mediante la energía de la clorofila, mediante la energía de la luz solar, rompe las moléculas del agua y libera el oxígeno. Aparte de esto, hay un sobrante de energía. La planta ya tiene energía para hacer lo que quiera. Ya es su central nuclear. Ya tienen la energía. Parte la utilizan en esta, pero hay un exceso de energía que las van a... mediante otros procesos, la van a guardar en unas moléculas que se llaman ATP. No vamos a entrar en esto porque sería complicar mucho y ya tendríamos que tirar un poco de química y no tiene sentido. Pero sí que quiero que sepáis que en esta fase, aparte de romper las moléculas de agua, se va a almacenar energía en las ATP. ¿Por qué almacenan energía? Porque la siguiente fase va a necesitar más energía para nuevas reacciones químicas y necesitan guardarla en algún sitio. Ya está, primera fase, fase lumínica o reacción de Hill. Eso, a rasgos es lo que ocurre. Pasamos a la segunda fase. Que esta se llama... os voy a poner primero ciclo de Calvin. Bueno, lo estoy escribiendo todo junto. Señores, no sé escribir. De Calvin. O fase oscura, que seguramente es como la conozcáis. Los que conozcáis la fotosíntesis en profundidad y sepáis que hay dos fases, seguramente que a esta fase la llamáis fase oscura. Y los que no, la dividiréis como la dividíamos de pequeños, que nos decían fase diurna por el día, fase oscura por la noche. O sea, las plantas hacen una cosa por el día y hacen otra cosa por la noche. Que es cuando nos decían, lo de por el día eliminan oxígeno a la atmósfera, por la noche eliminan dióxido de carbono. No os metáis en una habitación con una planta dentro porque os vais a ahogar, porque están soltando dióxido de carbono. Eso en algún sitio se decía. No es del todo cierto, porque el oxígeno lo están obteniendo de la atmósfera también y lo están eliminando. En la fase lumínica eliminan oxígeno, pero también eliminan algo de CO2, si no recuerdo mal. Lo de fase oscura, así lo habíamos aprendido. Vamos a dejarnos de rodeos. Pero no es del todo cierto, porque la fase oscura realmente se puede dar con ausencia de luz o con luz, habiendo luz. Lo que pasa que se le conoce como fase oscura, esto se ha ido sabiendo, no me lo estoy inventando yo, se ha ido sabiendo, hay estudios y hay biólogos que lo pueden certificar. Lo que pasa que en esta fase no es necesaria la luz, para realizar esta fase no es necesaria la luz solar. Entonces, de ahí lo de fase oscura, porque por la noche sí que la realizan, o en ausencia de luz, habiendo una temperatura determinada, pero lo pueden hacer por el día. O sea, la luz no se la sopla la luz, les da igual la luz en esta fase. ¿Vale? Entonces, que no penséis que se da solo por la noche, que quitéis ese concepto, se puede dar por el día. Da igual que haya sol, que no lo haya. Esta fase no necesita la luz para nada. Pero sí que necesita la temperatura, que es lo que os hablaba antes de los rangos de temperatura. Si bajara mucho la temperatura, no realizaría esta función. Al grano, ¿qué es lo que pasa en esta fase? En esta fase ya partimos de la base de que tenemos hidrógeno. ¿De dónde tenemos el hidrógeno? De las moléculas de agua que rompió la fase anterior.
tenemos hidrógeno que lo sumamos al dióxido de carbono. En esta fase se va a dar una reacción química entre estos elementos y va a producir carbohidratos. Hidratos. Bueno, ya no me entra, pero pone carbohidratos. Todos los elementos que tienen hidrógeno, carbono y oxígeno en su composición, carbohidratos. ¿Cómo realizan esta? Para hacer esta reacción química van a necesitar energía de nuevo. ¿De dónde sacan esa energía? De las ATP, de las moléculas ATP que también vienen de la fase anterior, que son las que acumularon la energía. Pues en esta fase se va a liberar la energía de las ATP y va a hacer reaccionar el hidrógeno con el dióxido de carbono para producir hidratos de carbono, que esto va a dar lugar a la glucosa. Y esa es la fase oscura. Es muy sencillo, pero creo que tiene un toque en el que lo vais a entender mejor. A partir de esto no se cierra aquí el ciclo, va a tener que seguir elaborando distintos o siguiendo con diferentes reacciones que den lugar a otros elementos. Por ejemplo, a partir de esto van a producir almidón y más tipos de hidratos de carbono. El almidón, hidratos de carbono y almidón, con ellos van a tener o a realizar lípidos y proteínas, que con ellos van a realizar el tejido vegetal, va a crecer más la planta. Luego el almidón lo va a transportar en su savia elaborada, pues todas estas cosas se van a ir transportando en la savia elaborada y va dejando cada cosa donde se necesita, hasta las raíces, donde se va a almacenar y con el tiempo se va a ir transformando en celulosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las dos fases, tenemos dos fases. Una en la que se rompen las moléculas de agua mediante la acción de la clorofila y de la luz solar. Se va a liberar oxígeno se va a eliminar, voy a ir borrando esto mientras tanto, se va a ir a eliminar oxígeno a la atmósfera y en la segunda fase van a almacenar la energía en las ATP, en moléculas ATP. En la siguiente fase van a coger el hidrógeno que tenían, van a coger el dióxido de carbono de la atmósfera y con la energía de las ATP lo van a transformar en hidratos de carbono, carbohidratos, que es lo que es la base de su alimentación y es con lo que van a hacer el resto de procesos que os decía. Mirad, resumiendo, tenemos una hoja chunga para variar, porque lo de dibujar, madre mía, a ver si me enseña J a dibujar porque soy un cafre. La fotosíntesis resumida del aire, toman oxígeno y dióxido de carbono. Están CO2, sí, estaba pensando C2O. CO2. Del aire van a tomar estos elementos. Las hojas los van a absorber. Luego van a eliminar oxígeno a la atmósfera. Vamos a poner aquí que sale. Van a eliminar oxígeno a la atmósfera. Luego las plantas van a respirar. En la respiración eliminan tanto CO2 como agua, o sea, dióxido de carbono como agua, porque el agua forma parte de la transpiración de las plantas. Luego, desde las raíces les llega agua. Ya veis que el agua está en todos los sitios, necesitan mucha agua. Agua más minerales.
Porque luego en todas esas reacciones químicas, en todos esos procesos, no hemos entrado en ello, porque sería dar un peñazo de clase de química que alucináis. Y tampoco creáis que soy bueno en química. Em, entonces esos minerales que suben en la bruta se utilizan para esos... son importantes para eso. Y luego, desde ahí hacia la planta va agua, lógicamente, más los hidratos de... más los productos de la fotosíntesis. Fotosíntesis. Síntesis. Todo lo que elabora la planta con la fotosíntesis lo lleva de nuevo hacia abajo, hacia las partes que lo necesite, porque es nutrición. Deciros ya, por último, que la fase lumínica aumenta su acción con la luz dentro de un rango, entre más luz dentro de un parámetro determinado, esta acción se estimula, o sea, es más eficaz. Y la temperatura no le afecta, o sea, podemos tener en invierno una luz muy buena y favorecer este proceso de la fotosíntesis y tener una temperatura baja, o sea, no se ve afectado por la temperatura. Y en la fase oscura, o el ciclo de Calvin, mejor dicho, es más eficaz en cuanto mejora la temperatura dentro de un rango también, y la luz no es importante, ¿vale? Luego, la fotosíntesis. ¿Con esto qué derivamos o qué importancia tiene? Ya finalizado todo esto. Es importante para el resto de seres humanos. Esto os lo quería hacer como apunte porque es devolverle o ratificar un poco la importancia que tienen las plantas para el medio, y que no le damos la importancia real o no se lo reconocemos siempre. Las plantas son importantes porque mediante la fotosíntesis están liberando al medio oxígeno, que es lo que respiramos todos los seres vivos. Sin oxígeno no viviríamos, gracias a las plantas. Las plantas están produciendo su propio alimento. Esto también nos beneficia. ¿Por qué? Porque de aquí comienza la cadena trófica. Unos animales se alimentan de plantas para obtener todos esos elementos que ellas producen, los van a incorporar a su organismo. Otros animales o otros seres se van a alimentar de estos mismos, van a obtener todos esos nutrientes o todo eso que han ido elaborando. Y luego finalmente esto va así escalonado y finalmente ¿qué pasa? Que mueres. Cuando mueres te descompones, hay una serie de bacterias, te van descomponiendo, te van degradando y vuelven a quedar materia orgánica, elementos químicos en el suelo, que las plantas los van a absorber por sus raíces junto con el agua y va a comenzar otra vez la cadena trófica. ¿Qué pasa con esto? Que las plantas son la base de la cadena trófica y son los que nos dan el oxígeno. Sin plantas no existiríamos nadie ni nada en este planeta, por lo menos en la forma en la que lo conocemos. Respetemos las plantas. No, pero en serio, es importante darle la importancia que tienen, porque hay veces que se originan incendios o se talan bosques o construimos sin ningún control para nuestro beneficio, y nos olvidamos que lo que estamos quitando ahí nos lo estamos quitando en vida. Entonces, nada, devolverles un poco a las plantas la importancia y el respeto que se merecen. Así que ya está, hasta aquí el vídeo. Un saludo a todos. Espero seguir viendo nuevas suscripciones, nuevos comentarios. Nos encanta que comentéis las cosas, nos encanta que os suscribáis, que le deis a me gusta. Y por favor, compartid nuestros vídeos, que nos conozca más gente. Si os gustan nuestros vídeos, si os parece que yo creo que aportamos un toque personal, un toque
más, o damos un paso, tenemos nuestro punto, por favor compartir los vídeos y animar a nueva gente a que nos conozcan y aquí estamos para lo que podamos, lo que nosotros podamos aportar, os lo aportaremos. Un abrazo, un saludo y hasta el siguiente vídeo.